Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todo el pueblo gentil en todo el mundo, en todas las naciones del mundo, al pueblo de Israel, a todas las personas que en una u otra forma vean este video, esta enseñanza. A todos muchas bendiciones. Y estamos acá siempre con el ministerio Torah Universal, el mundo del espíritu y conexión con Dios. Esta es una congregación del Israel celestial, congregación mesiánica. Estamos aquí hoy continuando con la enseñanza que hemos traído desde el día de ayer. El tema que estaba relacionado con el caos, dolor y sufrimiento que se ha dado en el mundo, porque se ha dado una palabra de Dios cambiada, alterada o adulterada, disminuida, tergiversada. Nos quedó la tercera parte, siempre de esto mismo, y vamos a darlo en el nombre de Yahshua el Mesías el día de hoy. El día de ayer, o sea, en la enseñanza anterior, nos quedamos en la parte en que dice que la prostituta, cuando se da una mentira, recapitulando para agarrar la idea completa, dice que cuando se da una mentira de la Torah, de cualquier forma, sea como doctrina, sea como enseñanza, sea como prédica, sea como interpretación, dice que esa palabra la toma, sube, se eleva y dice que sale el ser de la perversidad, el ser de la mentira, sale de las profundidades cavernosas del abismo. Este ser de la perversidad está mencionado en el Proverbios capítulo 16, versículo 28. Indica que este ser de la perversidad toma la raquía, o sea, la expansión dimensional, la toma y dice que pega un salto de 6,000 parashot. Es una medida espiritual. Podría decirse que es como viajar de un continente a otro, 6,000 parashot. Tiene más o menos un equivalente aproximado de 10,000 kilómetros. Este ser de la perversidad, que es el ser de la mentira, él, cuando se eleva a tomar esa mentira que sube a los aires de la persona que la da, sea un siervo de Dios, o sea cualquier persona que declara esa palabra, la enseña en forma tergiversada, cambiada, adulterada. Primero, este ser solo vuela 500 parashot. Pero cuando ya esa mentira la toma, le da fuerza, le da poder. Y ese ser ya puede entonces viajar, volar. Primero saltaba 500 parashot, o sea, la distancia que hace solo saltando. Cuando ya toma esa mentira de la Torah que la dan los siervos de Dios que adulteran la palabra, o la interpretan mal por ignorancia o por mala intención o mala fe, ese ser de la perversidad entonces salta, ya vuela 6,000 parashot. Quiere decir que la mentira le da poder y fuerza al malvado, al mal, a Satán y a sus demonios, como este ser de la perversidad. Luego indica que este ser entra, baja a las profundidades cavernosas y ahí se une con su pareja de maldad, que es llamada prostituta.
Se le llama así porque no se puede dar el nombre espiritual que tiene ese ser de maldad femenino. Es la pareja del ser de la perversidad. Y ellos copulan, se asocian. Quiere decir que ellos de ahí reproducen 370,000 raquías, expansiones de oscuridad y de tinieblas. Y esas expansiones de oscuridad y tinieblas tienen en su conformación ángeles de maldad o demonios. Y dice que esos demonios son los que se riegan en el ambiente donde se dio esa mentira y alrededor del mundo, de acuerdo a esa distancia que ya vuela la mentira con el poder que se le da por medio de la mentira al ser de la perversidad. Y entonces, esta mentira hace que la prostituta salga y con esa expansión de poder de la mentira salga a asesinar personas en diferente forma, por medio de una enfermedad, por medio de violencia, por medio de hambre, de pobreza, porque se le ha dado un derecho al maligno, al Satán y al ser de la perversidad para que juntamente con la prostituta se pueda dedicar a matar personas. Esa parte la vimos, lo de la prostituta indicamos que está la cita bíblica en Oseas 1:2. Solo que ahí en esa cita no tiene el nombre espiritual que tiene esa prostituta, cuyo nombre no se menciona porque una persona de mala fe que quiera usar ese nombre la puede atraer mencionando el nombre. Por eso no se menciona. Es prohibido que se dé el nombre para que no se haga mal uso de ello para hacer daño con ese nombre. La pareja del ser de la perversidad que se fortifica gracias al poder de la mentira en ese raquía vano, o sea, de mentira, y se asocia a él, al ser de la perversidad, y de ahí sale y asesina a miriadas. Miriadas se calcula que son 10,000 unidades, 10,000 de 10,000. Y de ahí sale y asesina a millares y miriadas, sin distinguir, vean esto qué grave, sin distinguir entre el justo y el malvado. O sea que por eso muere gente justa o justificada por la sangre del Mesías Yeshua. Tal vez ellos no están haciendo daño, pero como la persona, el siervo de Dios, envía esta palabra a los aires cuando predica, expulsa esta palabra con mentira o adulterada. Entonces esta prostituta, con esas raquías que le dan poder al ser de la perversidad, sale a matar, a asesinar a justos y a malvados. Hoy podemos tener la respuesta espiritual de Dios en sus propios misterios y secretos de la Torá. ¿Por qué es de que muere mucha gente injusta, mucha gente justa, aparte de los malvados? Luego dice, ya que mientras se encuentra en ese raquía, esa expansión de tinieblas, de fuerza y poder, donde hay demonios y ángeles de maldad, tiene la autoridad y el poder de volar por todo el mundo en un instante.
O sea que lo que nosotros hagamos en nuestro país, dando una mala enseñanza, una palabra de Dios alterada de la Torá, tergiversada, mal interpretada, disminuida, ampliada o interpolada o falseada, hace que este ser de la perversidad y la prostituta en un instante vuelen 6,000 parashot y puedan ir a hacer daño a otro país. O sea que nosotros, los siervos de Dios, que somos infieles a la palabra de Dios y la damos con mentira o con adulteración, somos responsables del caos, dolor y sufrimiento que pasa en otros países por decir mentiras. Entonces, esto nos enseña que tenemos que ser temerosos de Dios, temerosos del Padre Celestial, tener el temor sagrado de no cambiar ni siquiera una letra ni una coma de la Sagrada Torá y del Sagrado Nuevo Testamento, Pacto Renovado, o como se le llama en hebreo, Brit Hadashah. Código Real también se conoce. Es una llamada de atención para todos los siervos de Dios, que ya dejen de estar peleando en la religión, que ya dejen de estar compitiendo en la religión, dañándose en la religión, y que se dediquen a buscar la verdad, que la verdad está en Israel, no ha sido adulterada. Ellos han guardado esa palabra celosamente con el remanente que Dios dejó en Israel. Muchos de ellos, la mayoría, se fueron al exilio, pero el remanente se quedó guardando fielmente, celosamente, la integridad total y el contenido de la Torá y del Código Real, o sea, el Nuevo Testamento o Pacto Renovado. Hay que buscar la verdad. Dios nos ha dado libertad. Dice que cuando el Mesías Yahshua murió en el madero del Gólgota, Él nos dio la libertad de la esclavitud de Satanás, del Satán, para que tengamos una conciencia libre, una alma libre, una mente libre, un corazón libre y nuestras vasijas libres para buscar la verdad de Dios. No de la religión, no la que el hombre nos quiere imponer. Por eso es que entre los planes de la religión se ha dado que es prohibido que la persona pueda buscar la verdad en Israel. Porque ellos saben el plan perverso y la intención que han tenido siempre de que la humanidad conozca la verdad de Dios. Pero ante la soberanía y el poder de Dios no pueden seguir escondiendo esa verdad, porque este era el tiempo señalado por Dios por medio de sus apóstoles para que se revelara la verdad, los secretos, los misterios de la Torá y el plan de redención. Sigue indicando, y sobre esto está escrito: hay de estas enseñanzas equivocadas de la Torá. O sea que Dios nos está advirtiendo aquí en el Zohar, que es el espíritu de la Torá del Antiguo Testamento, la interpretación divina de la palabra revelada al pueblo de Israel por medio de sus rabinos, sus profetas, sus patriarcas, sus reyes, como el rey David y el rey Salomón. Advierte Dios y dice: hay de estas enseñanzas equivocadas de la Torá. Hay un ay por mentir con la palabra de Dios. Quienes traen la iniquidad, o sea, el abón en hebreo, iniquidad es abón. Quienes traen la iniquidad con cuerdas vanas
Y el pecado, que en hebreo se llama hatá, como con coyundas de carreta. Ese versículo, para que ustedes tengan ese fundamento y lo puedan verificar, está en el libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 18. Repito, dice: hay de estas enseñanzas equivocadas de la Torá quienes traen la iniquidad con cuerdas vanas y el pecado como con coyuntas de carreta. ¿Qué quiere decir eso? La palabra elabón en hebreo es iniquidad y es lo masculino de ese ser malvado, perverso, que toma el raquía de la mentira, se hunde con él a las cavernosas profundidades del abismo, copula con su pareja de la prostituta y sacan 370 raquías o expansiones de oscuridad que vuelan 6,000 parashot en todo el mundo para matar, asesinar a las personas en diferente forma. Por eso vemos que hay tanta violencia en algunos países. La gente se mata sin motivo, por cosas irracionales se matan a las personas. Es por esto. Porque esos espíritus inmundos que viajan en esas 370,000 raquías o expansiones de oscuridad y tinieblas, llevan caos a esos países. Temámosle a Dios. Ya no cambiemos ni una palabra, ni inventemos interpretaciones. Hoy está de moda que dicen muchos: me habló el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, si les hablara, ya les hubiera revelado esta palabra que dejó Dios en el monte Sinaí y en Jerusalén por medio de su amado Hijo, Yahshua el Mesías. Muchos dicen: me reveló el Espíritu Santo. Miren qué irresponsabilidad con la humanidad, que por una adulteración de la palabra de Dios se levanten demonios y puedan dañar a gente, aún a los justos. Gente inocente, que les llegan graves enfermedades, pandemias, les llegan plagas, les llegan olas de violencia donde se matan, o las guerras, o toda clase de asesinato que hay, de hambre, de pobreza. Y el pecado como con coyuntas de carreta. ¿Y quién es el pecado? En hebreo es hatá. Hatá es lo femenino de esa prostituta. Es lo femenino, o sea, es esa prostituta. Es el pecado hatá, es esa prostituta. Y ese es el espíritu que trae al mundo la perversión sexual. El hombre que ha enseñado palabras vanas o mentiras, tira y atrae él mismo al abón, a ese ser femenino que mata. El que dice mentiras con la palabra de Dios, tanto de los secretos y misterios ocultos de la Torá, que lo lee, le cambia la interpretación sin saber que está cambiando un secreto, un misterio oculto de la Torá, por su ignorancia, pero hace daño. Con esas cuerdas vanas, y después, a continuación, tira y atrae el pecado. El abón atrae el pecado, que es hatá. El abón es la iniquidad, que es la prostituta. Y el pecado es hatá. Y dice, como con coyundas de carreta, es decir, a ese ser femenino, a la prostituta, denominado pecado. O sea que el pecado es femenino, es un poder femenino de maldad.
es un demonio de Satanás. Se llama pecado en español, Hataá en hebreo. Porque ahí ella se refuerza, volando a asesinar personas. O sea que en las tinieblas, cuando el apóstol Pablo nos habla en Efesios 6 de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad y principados en las regiones celestes. Nos está diciendo que es esa gran cantidad de raquías de las tinieblas que con las mentiras de la palabra de Dios se expanden. Cuando alguien miente con la palabra de Dios, toma esa mentira, el ser de la perversidad, lo copula con su pareja que es la prostituta, salen 370,000 raquías o expansiones de tinieblas, de oscuridad, llenos de demonios y de maldad, que son los que viajan a esa cantidad en el mundo y le hablan a la gente y le meten malas ideas a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres, a los hombres. Por eso es que la gente sueña cosas malas. Las personas que delinquen a veces se arrepienten y no saben cómo sucedió eso. Y no saben que es porque hay demonios que le hablan a su conciencia para que ellos inconscientemente hagan una perversidad, un delito grave, haciéndole algo a la persona, matan. Pero no saben ellos cuál es ese poder. Ellos solo dicen, sentí una fuerza, sentí una energía, pero no me acuerdo cuando yo hice tal asesinato. Es esta la explicación. Son estos seres de maldad. Ojalá esos siervos de la religión que dicen que sirven a Dios tengan temor sagrado a Dios, temor reverente, y no se atrevan a cambiar una coma y a inventar interpretaciones de la palabra de Dios que nos traen tanto caos, dolor y sufrimiento a la tierra. Y por el otro lado, el que diga la verdad, tenemos esa gran bendición de Dios, que con esa palabra Dios crea nuevos cielos, nueva tierra y trae la plenitud a la tierra como en el Edén. Ya no va a haber necesidad de que la gente esté haciendo todo hasta lo imposible, dando sus recursos económicos, dando sus bienes, dando sus joyas, dando sus carros, por tal de recibir algo de Dios. Eso se acaba con esta palabra, con esta revelación de Dios. No estamos señalando a nadie ni culpando a nadie. Estamos diciendo lo que vemos en el mundo que está sucediendo. Y esto lo sabe todo el mundo. Y sobre esto está escrito, porque ha causado la caída de numerosas víctimas. ¿Dónde está eso? Está en Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 7, versículo 26. Ahí está en la palabra. Pero como son secretos, la gente se inventa las interpretaciones, en lugar de buscar la interpretación que Dios dejó, que por medio del Espíritu Santo y los ángeles y por revelación directa de Dios le dio al pueblo de Israel por medio de sus patriarcas, sus profetas, sus rabinos. Entonces dice, ¿quién ha causado la caída? Ese pecado. O sea que estamos en una caída a pesar de que vino el Mesías, Yahshua, y murió en el madero de Gólgota por nosotros para salvarnos, por la perversidad hace 2000 años que cambiaron la palabra de Dios, crearon doctrinas que nos alejan del plan original de Dios, el auténtico y legítimo plan de Dios
de redención, salvación y vida eterna, como nos cambiaron eso, nosotros hemos sido víctimas de esa perversidad que le hicieron a la palabra sagrada de Dios y al plan de redención. Pero ahora alabamos y glorificamos el nombre de Dios porque Él está dando la verdad que nos va a salvar de esta situación que hemos vivido, en riesgo de que se pierda nuestra alma, en riesgo de que no vayamos a la nueva Jerusalén celestial, a la eternidad con el Mesías Yeshua cuando venga. A tiempo de que no se dé la gran tribulación, la pretribulación, y que podamos morir, perderse nuestra alma injustamente por esta perversidad que se ha hecho con la palabra de Dios. Esto que nos llame al temor sagrado ante Dios y el amor sagrado ante Yeshua, el amor perfecto, para que obedezcamos la palabra buscando la verdad en Israel, en la Torá, no quitando cuando demos la enseñanza de que la ley dicen que no está vigente. Es otra mentira que le han dado al pueblo de Dios. Vamos a dar esa enseñanza con todo el fundamento bíblico, con revelación de secretos y misterios ocultos para que vean por qué nos han escondido la verdad. ¿Quién ha causado esto? Esta caída, el pecado Jataá, o sea, es decir, la prostituta, cuyo nombre no se menciona, que asesina a los hombres. ¿Y quién causa esto? Un erudito de la Torá que no ha alcanzado el nivel de enseñar y de igual modo enseña. ¿Se dan cuenta? Aquí confirma quién causa este caos, dolor y sufrimiento. Lo causa un erudito de la Torá, o sea, se hace llamar siervo de Dios, pero es una persona, dice, un erudito de la Torá que no ha alcanzado el nivel de enseñar. Aquí hay algo muy delicado. En la religión no tienen la fe suficiente de que el llamado es por Dios. Así como dice en Hebreos 5:5, dice, ni siquiera Yeshua el Mesías, o sea, Cristo Jesús, dice, ni siquiera Él se autonombró sacerdote. Ni siquiera Él, dice en Hebreos 5:5. Ni siquiera Cristo Jesús se autonombró sacerdote, o como le llaman en la religión, pastor. Sino el que le dijo, dice en el versículo 6, sino el que le dijo, hijo, hoy te he engendrado y te he llamado y te he nombrado como sacerdote en el orden de Melquisedec. Ni siquiera Jesús se autonombró pastor. Ese es el problema que hay en el mundo, que en las congregaciones de la religión tradicional y las diferentes denominaciones que hay ahí, ellos se autonombran por amistad, por compadrazgo, por familiaridad o por algún interés. Le dicen, el Señor me habló que vas a ser pastor, que vas a ser profeta, que vas a ser apóstol. ¿Cómo Dios le va a hablar a esa gente si no está diciendo la palabra de verdad? No hay una comunicación directa con Dios. Esa es la raíz del problema. Tal como dice aquí que las personas que no han alcanzado el nivel de enseñar, cuando Dios llama, como llamó a su servidor, me llamó 6 veces. 6 veces porque yo tenía duda. Yo le preguntaba a los siervos de Dios en la religión que yo estuve, le decía, mire, ¿será que es llamado de Dios? Anoche me llevó en un torbellino y me dijo esto y esto,
abajo de la nube negra una luz blanca, me llevó en un torbellino hasta el cielo en una nube y me habló esto y esto. Solo se reían, no tenían respuesta porque ellos no conocen de ese llamado espiritual. Dios me llamó por 2 profecías, por 2 sueños y por 2 palabras de Él, 6 veces. Hasta en la 6ª vez yo ya creí que sí era llamado de Dios, porque nadie me pudo decir si era llamado de Dios hasta que Dios me lo confirmó 5 veces, 6 veces. Entonces el problema que tenemos es este que está aquí. En la religión el problema que hay es que se autonombran siervos de Dios y se ponen una serie de títulos que Dios no le agrada. En su Sagrada Torá en Mateo dice el Señor que nadie debe tener títulos, maestro, solo Él, el Mesías Yahshua. Pero hoy hay un montón de doctorados, hay un montón de licenciaturas, pero ese no es llamado de Dios. Dios solo llama por medio del Espíritu Santo, sueños, visiones y revelaciones. Entonces la gente, cuando ya está dentro de la congregación como siervo, se inventa interpretaciones de la palabra diciendo que el Espíritu Santo se lo dio. Pero el Espíritu Santo, la muestra, la prueba que hay es que no puede contradecir esta palabra que Dios dejó en los originales en Israel y en Jerusalén, en el Sinaí y en Jerusalén. Esa es la prueba. Porque si les hablara el Espíritu Santo les diría esto que Dios dejó ahí en Israel. Y dice, personas que no han alcanzado el nivel de enseñar y de igual modo enseñan. Que el misericordioso nos salve, dice acá en la palabra de Dios. Que el misericordioso nos salve de esa gente que está haciendo esa grave maldad contra la humanidad y el mundo por no decir la verdad de Dios. Luego sigue diciendo aquí, por eso os suplico, dice acá en el Zohar, por eso os suplico que jamás hagáis salir de vuestra boca una palabra de Torá que no hayáis comprendido o que no hayáis escuchado como es debido de un gran árbol de Dios. Miren qué recomendación la que nos da aquí en la palabra. Se los voy a repetir porque es importante que capten eso con su conciencia, con su mente, con su oído espiritual y con sus ojos espirituales. Capten esto y entiendan en su corazón con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo la profundidad que tiene estas palabras. Vea lo que dice. Dice, por eso os suplico que jamás es jamás, hagáis salir de vuestra boca. Mire la prohibición que hace aquí esta revelación que dio Dios de la Torá. Suplico que jamás hagáis salir de vuestra boca una palabra de Torá que no hayáis comprendido. Hay que buscar la verdad en los libros sagrados de Dios. Ya dejen en el cautiverio la esclavitud de la religión y con la libertad que Cristo Jesús el Mesías, Yahshua, nos ha dado a todos, a ustedes y a mí, en el madero del Gólgota, busquemos su sagrada palabra en Israel. Por eso dice en el libro de Isaías, capítulo 2, versículo 1, dice, y todas las naciones en los tiempos finales correrán a Israel, al monte alto, y le dirán a Israel, nosotros venimos aquí porque ustedes tienen la verdad. Ese es el momento de hoy. Cuando digo hoy,
es todo este tiempo antes de que venga el Mesías, Yeshua. Todas las naciones van a decir, subamos al monte alto de Jacob, de Israel, porque ellos tienen la verdad. Este es el momento, esta es la verdad para que ustedes corran y suban al monte alto espiritualmente buscando esta palabra. Y ya no se engañen, ni los engañen ni les mientan, porque esta palabra les va a abrir su conciencia, su corazón, su alma y su mente, para que sepan qué es sentir la verdad de Dios en el corazón, en la mente, en el alma, el espíritu, en nuestro cuerpo. Luego dice que no habéis escuchado como es debido de un gran árbol. ¿Cuál es el gran árbol? Cuando Dios dice que ya está lista la hacha para cortar los árboles, se refiere a cortar a todos los mentirosos, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, como le llama la religión, porque en Dios, en el pueblo de Israel son sacerdotes, son sheliachim, son jueces, pero le cambiaron y eso no afecta en nada. Lo único que hay que hacer es saber la equivalencia con lo que hay en Israel y lo que le cambió la religión. El gran árbol son las personas que Dios, desde su eternidad, desde la preexistencia y el preconocimiento de Dios, ha llamado, justificado y glorificado para que proclamen la palabra y el nombre de Dios. Esos son los grandes árboles. Entonces, hay que empezar a buscar esos grandes árboles que Dios ha usado para poder revelar toda esa palabra, esos secretos y los libros sagrados que Dios ha dejado de esos árboles que vivieron hace miles de años y dejaron esa palabra revelada de Dios. Un gran sabio es un gran árbol. Un gran sabio de la sabiduría divina, no de filosofías huecas, no de teología. La teología no es mala, es buena, pero no nos conecta con Dios. Solo es una interpretación técnica científica creada por el razonamiento del hombre, el intelecto del hombre, con una interpretación humana. Pero Dios no da esa interpretación. La interpretación que da Dios es espiritual. Entonces, tenemos que, si queremos conectarnos con Dios, si queremos entrar al mundo del Espíritu de Dios, recuperar el Edén celestial en nuestra alma, en nuestro espíritu, y podamos tener todas las bendiciones que Dios promete en su sagrada Torá y en su sagrado Código Real o Nuevo Testamento, es necesario que nosotros conozcamos la verdad de Dios, cumplamos esa palabra, la hagamos realidad en nuestra vida y construiremos nuevos cielos, nueva tierra, no solo para el mundo, no solo para toda la humanidad, sino para todos nosotros. Luego indica, para no provocar que esa jataá, o sea, esa prostituta, asesine a hombres gratuitamente. Aquí es muy enfático el Padre Celestial por medio de esta revelación de los secretos de la Torá. ¿Para qué Dios impide que una persona que no conoce de la Torá no enseñe? Y que enseñe solo el que es llamado por Dios, espiritualmente llamado por el Espíritu Santo en las formas que Dios llama. Desde ahí tenemos que creerle a Dios que si Él escoge a alguien, lo llama. Le pide que renuncie a todo, como hizo con este siervo de Dios.
renunciar a todo para poderle servir a Él, para dar su verdad, para que Dios le dé la unción y dé la revelación de la sagrada Torá. Entonces dice, para no provocar que esa jataá, o sea, el pecado de la prostituta, para que esa prostituta, que se llama jataá, que es pecado, no se puede decir el nombre espiritual de ese ser de maldad, vaya a asesinar a hombres gratuitamente. Gente que es inocente, está en su país y llega una epidemia y se muere la gente. Llega un terremoto y se muere la gente. Llega una erupción de volcán, llega un huracán y la gente se muere. Ya no creemos, ya no hay que crear maldad, hay que crear nuevos cielos y nueva tierra con la verdad de Dios. Luego dice, abrieron todos y dijeron, cuando Dios reveló esta palabra al pueblo de Israel, abrieron todos y dijeron, que el misericordioso nos salve, que el misericordioso nos salve. Hoy declaro yo también, con esta palabra, que el misericordioso nos salve a todos de esa gente que está cambiando, ha cambiado durante 2000 años la palabra de Dios. Yo no culpo a nadie, porque eso viene desde hace 2000 años por la interpretación teológica, las doctrinas creadas con una intención de quitar al pueblo de Dios del camino y quedarse ellos con el plan de Dios, que lo cambiaron y ahora hemos estado en ese caos, dolor y sufrimiento. No culpo a nadie. Es posible que todos seamos inocentes, pero sí responsables, porque como personas con libre albedrío, con la libertad que el Mesías Yeshua nos otorgó en el madero del Gólgota, todos los que quieren servir a Dios y que tengan llamado de Él, tienen que buscar la palabra original de Dios en Israel, que es hacia donde vamos todas las naciones del mundo. Cuando venga el Mesías, antes de que venga el Mesías, todas las naciones del mundo van a buscar al monte alto de Israel, el monte de Jacob, porque ellos saben que ahí está la verdad de Dios. Entonces, ya para terminar, indica aquí, ven y observa, dice el Zohar, ven y observa, el santo bendito sea Él. ¿Quién es el santo bendito sea Él? El Padre Celestial. Creó el mundo mediante la Torá. ¿Se dan cuenta por qué no hay que cambiar ni una palabra, ni una letra, ni una coma de la Torá? Es el plan de Dios que utilizó nuestro Padre Celestial para crear el mundo, para crear la tierra, para crear los planetas, las estrellas, el universo. Ven y observa, dice el Santo Zohar, el santo bendito sea Él, o sea Dios Padre, creó el mundo mediante la Torá. Y he aquí que lo establecieron tal como está escrito. ¿Cómo está escrito? Dice, yo era entonces su artesano. ¿Quién es el artesano? Cristo Jesús el Mesías, que en la preexistencia de Dios que estaba en la mente de Él, se hizo verbo. Por eso dice en Hebreos que la creación fue hecha para Él, por Él y en Él. Es el artesano, Cristo Jesús el Mesías. El Padre se desprendió de su Hijo para que se hiciera verbo y introdujo en Él su espíritu, su poder, su gloria, como dice en Hebreos 1. Entonces nos damos cuenta
que la misma palabra nos está diciendo con que Cristo Jesús, a quien tenemos adentro, no es una relación. Cuando demos esa enseñanza se van a dar cuenta que cuán equivocado hemos estado. Porque nos dicen que nosotros con el Mesías, Yahshua, Cristo Jesús, el Mesías, tenemos una relación. Una relación es con alguien que está fuera de nosotros. Un familiar, un amigo, un jefe, una persona. Pero si la palabra dice en el libro del apóstol Juan, que dentro de nosotros habita en uno solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno solo, ¿cómo va a ser una relación? Ya nosotros morimos. Y Él es el que gobierna en nosotros. Pero ¿por qué no ha gobernado en este tiempo el Mesías Jesús en nosotros? Porque hemos desobedecido su palabra de cambiarla, transformarla, mentirle, falsearla. Por eso no obra el Espíritu Santo en nosotros. Y si obra solo para hacer milagros, pero Dios dijo que Él hacía milagros por la incredulidad de las personas. No porque la misión del Mesías Yahshua y el Espíritu Santo dentro de Él hubiera sido hacer milagros. Él vino a transformar nuestra alma, rectificar nuestra alma, redimir nuestra alma. Pero de eso nos hemos olvidado. Solo lo recibimos a Él y queremos todo gratis, sin hacer absolutamente nada, sin leer la palabra de Él, sin aplicarla en la vida. Y dice, yo era entonces su artesano, es el Mesías, y era su delicia de día a día. Proverbios 8:30. Él la observó a ella. El Mesías observó a la Torá. Él la observó a ella, a la Torá, una vez, 2 veces, 3 veces y 4 veces. Nosotros como mínimo para poder dar una explicación de la Torá tenemos que leer 4 veces hasta que el Espíritu Santo y el Espíritu del Mesías nos revele esa verdad. Ese secreto, ese misterio oculto. 4 veces dice que la observó el Mesías cuando iba a hacer la creación del mundo. Entonces dice, Él la observó a ella, a la Torá, una vez, 2 veces, 3 veces y 4 veces. Y después la dijo y después hizo con ella su obra. Primero se observa, se lee, se analiza, se escudriña 4 veces. 4, no una. Un versículo que uno lea 4 veces hasta que Dios le dé la revelación a uno. Luego dice, la dijo, hay que decirla, como estamos diciéndola aquí, proclamar esa palabra, porque cuando uno proclama esa palabra, se hacen raquías, expansiones celestiales de luz. Y si esa palabra se innova, sube al cielo y Dios le asigna, el Santísimo bendito sea Él, le asigna 370,000 raquías o expansiones espirituales, ángeles de luz que llevan bendición, paz, amor, llevan de todo lo bueno a la humanidad. Pero como no se ha predicado esa palabra, estamos en caos, dolor y sufrimiento. Luego dice, y después la dijo y después hizo con ella su obra. Quiere decir que nosotros no debemos solo leer la palabra y quedarnos con ella en la mente. Tenemos que declararla a nuestra familia, a nuestros hijos o a nosotros mismos y luego hacer lo que dice la palabra. Por eso es que Enoc
Y el pueblo de Israel dice, nosotros no solo creemos en Dios, vivimos con Él, andamos con Él. ¿Y qué es andar con Dios y vivir con Dios y ser perfecto como el patriarca Abraham? Es cumplir la palabra. Todo lo que está en el plan de redención, a eso nos mandó el Señor. A que se cumpla el plan de redención en cada persona, que lo cumpla. Si quiere ser aprobado en el juicio que viene a ser el Mesías, cuando nos someta a cuentas de las obras buenas y las obras malas, según Eclesiastés 12. Todos vamos a ser juzgados de lo bueno y lo malo. Ahora estamos a tiempo que estamos empezando a dar el plan de redención, primero estos preliminares. Pero ya con el plan de redención, si alguien no lo hace, pues ya Dios cumplió y se condena por la palabra que ya conoció y no la hizo. Pero el que lo haga tiene la garantía que va a ser salvo, redimido y va a la eternidad. Cuando toquemos el tema de la salvación, ahí les voy a explicar con fundamento bíblico que la salvación se pierde y ahorita está en riesgo de perderse por esta desobediencia que ha tenido la humanidad durante 2000 años, no por culpa de la humanidad, sino de quienes cambiaron el plan de redención original de Dios, cambiaron al pueblo de Dios, usurparon el puesto del pueblo de Dios y cambiaron la palabra. Crearon doctrinas que solo se ve en ellas el interés en contra del pueblo de Israel. Para enseñarles a los hombres la importancia del estudio de la Torá. Por eso dice que se lee 4 veces, de ahí se declara y de ahí se cumple. Para que recrea y mantiene cielos y tierra. Queremos mantener una creación que no haya tanto caos, dolor, sufrimiento, tanta muerte, tanta enfermedad, tanta pobreza, tanta perversión sexual, tanto idolatría, tanto derramamiento de sangre. Dice que se recrea, se vuelve a crear cuando uno cumple la Torá y la innova, la interpreta conforme a los libros sagrados de Dios, que ya dejó la interpretación espiritual, uno la innova y suben esas raquillas al cielo. Y ya no confundirse con ella y con su interpretación. Miren qué claro está esto, con palabras sencillas. Y ya no confundirse con ella y con su interpretación, entendiéndola de modo incorrecto. Aquí está hablando el Señor. ¿Cómo, por qué el mundo está tan dañado, la humanidad, por interpretar o confundir la palabra de Dios? Vuelvo a leerlo. Que recrea y mantiene cielos y tierra. O sea, el cielo que ya hizo Dios se mantiene limpio y se crean nuevos cielos. Se mantienen cielos santificados. Ya no viene mucho desastre o caos de los cielos. Nosotros, Dios nos castiga, somos nosotros los que creamos la maldad y nos trasladamos a las tinieblas por no temerle a Dios y no dar la palabra correcta. Entonces las tinieblas tienen derechos a atacarnos con enfermedades, pobreza, corrupción, con toda clase de maldad. Y ya no confundirse con ella y con su interpretación. Ya no hay que confundirse con la interpretación. Hay que buscar la verdad, entendiéndola de modo incorrecto. Nos afecta a nosotros, le afecta a nuestra familia, a nuestros hijos y a la humanidad y a la creación. Por eso dice la palabra de Dios que ahora la creación gime como mujer con dolores de parto. Nosotros creamos eso negativo, esa maldad, y esa maldad explota en los aires con la ayuda de los demonios, de los ángeles de maldad y de Satán para dañarnos. Porque nosotros buscamos esa maldad, esa desobediencia al no buscar la verdad de Dios
y proclamar, creer, aplicar y hacer realidad la palabra de Dios, creando nuevos cielos y nueva tierra. Y ya que esto fortifica las fuerzas del mal. ¿Por qué ya no hay que entender mal o en forma incorrecta la Torah? Porque fortifica a las fuerzas del mal. Los demonios, los ángeles de maldad, los ángeles destructores, Satán, la prostituta, el ser de la perversidad, que es el ser de la lengua mentirosa y es el que hace todo ese daño. Según está escrito, entonces él la miró y la enunció. ¿Quién? El Mesías. Entonces él la miró y la enunció. Dijo, se va a hacer la tierra, se va a hacer hágase el agua, hágase la tierra, hágase el sol, hágase la luna. La enunció la palabra. Cuando aprendamos a crear con la boca, como Dios crea, se van a dar cuenta qué poderoso es lo que Dios nos dejó a nosotros cuando tenemos al Espíritu Santo para crear con la boca lo que Él nos ha prometido. Lo creamos con el poder de la boca y les voy a enseñar el procedimiento, cómo crear, como Dios nos manda que declaremos su sagrada Torah para que nosotros podamos crear como el Mesías Yahshua y el Padre Celestial hicieron la creación y el universo. La enunció y estableció límites. Miren qué tremendo esto. El pecado de Adán y Eva vino porque la Eva rompió un límite de la Torá. Dios solo le dijo, si comieres de ese árbol, de cierto morirás. Pero Eva le agregó, le quitó el límite a la Torá y le dijo, es que el Señor me dijo que si comemos de ese árbol o lo tocamos, moriremos. Eva le agregó tocar. Hoy tantos siervos de Dios en la religión le agregan a la palabra de Dios. La mujer no debe hacer esto, el hombre no debe hacer esto, no debe comer esto y todo lo que dicen, inventándose, agregándole a la palabra para tener esclavizada, sujeta y sometida a la persona, para que la persona esté en la congregación por temor, no por amor a Dios. Yo si no voy hoy, el siervo de Dios me puede regañar. Si voy vestida así, el siervo me puede regañar. La palabra de Dios, por medio del Mesías, le dio la interpretación correcta a todo el límite de la Torá. Hay un límite. Nadie puede inventarse una doctrina como hicieron en el tiempo del legalismo los rabinos de Israel y Dios. Cuando vino el Mesías, quitó todas esas 375 ordenanzas de los rabinos de Israel. No es que la ley ya no está vigente, quitaron ese legalismo que es diferente. La ley de Moisés, el Antiguo Testamento, está vigente, pero lo que Dios ordenó es que quedaran sin efecto las 375 ordenanzas, entre ellas las 18 ordenanzas que tenían en contra de los gentiles para que pudieran recibir al Señor sin necesidad de hacerse judíos. Cuando vemos la explicación de la ley se van a dar cuenta cómo nos tergiversaron eso. La ley está vigente. Lo que quitó el Santo Mesías fue las 375 ordenanzas, entre ellas las 18 que le daba a los gentiles que los obligaban a hacerse judíos para poder tener acceso a Dios. Y él vino y quitó esa ordenanza. Entonces, todo se va a ir aclarando, solo les voy adelantando para que vean el punto delicado en que nos pusieron por tergiversar la palabra de Dios. Y luego dice, él la miró, la enunció, la estableció sus límites y la reveló a los hombres. Eso está en Job, capítulo 28, versículo 27.
para que la gente no diga que esto no es con base a la Torá, a la Biblia, a los profetas y al Nuevo Testamento. Les voy dando la cita bíblica de Salmos, de profetas, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, para que no les vayan a mentir, a tergiversar y decir que se está dando esto sin cita bíblica. Aquí están las citas bíblicas para que ustedes las busquen en su Biblia. Indudablemente que las Biblias tienen cambiado ahí unas palabras, porque ya les digo, esto lo escondieron. Lo escondieron hace 2000 años, escondieron todo esto para que la humanidad no tuviera la gran bendición de disfrutar de la plenitud de Dios, de sus promesas y pactos que Él nos ha dado. Y todas las bendiciones que Dios nos ofreció, el dominio, la autoridad sobre sojuzgar, someter y dominar la tierra. Todo eso nos lo han escondido, pero ahora sale a luz. Nadie va a detener la mano de Dios. Esto es de Dios y nadie lo va a poder detener. Todos somos temporales, podemos estar, ya no estar nosotros, pero Dios lo va a cumplir y lo va a dar a enseñar a todo el mundo, porque Él ama a su creación, ama a sus hijos y Él no quiere que mueran injustamente, se vayan al infierno, se vayan a la condenación por haberles escondido estos misterios, estos secretos de la Torá, la verdad que Él dejó trascendente e inmanente, la Emet. Y en correspondencia a estas 4 veces que aparecen en lo escrito, entonces Él la miró, el Mesías, la enunció, o sea, la declaró, estableció sus límites. Hay que ponerle límite a la Torá. No hay que decir una palabra que Dios no dice en su sagrada Torá o en su sagrado Nuevo Testamento. No hay que decir una palabra que Él no diga ahí. Podemos innovarla, interpretarla con la ayuda que Dios nos ha dejado para interpretarla, pero no podemos agregar un invento de nuestra mente racional, intelectual o humana. Lo de Dios es intacto. No se puede cambiar, entonces hay que poner límites a la Torá, a la palabra de Dios, para que no mintamos, como lo hizo Eva, que por mentir que no podía tocar el árbol, vino el Satán y le dijo, con que Dios te ha dicho que no toques el árbol y el fruto, tócalo y verás que no te mueres. Y cabal, lo que Dios no da en la Torá no lo respalda. Y ella tocó y le dijo Satán, ya viste que no te moriste, ahora comelo. Eso es grave cuando uno en la iglesia, en la congregación, le ponen, le agregan palabras a la Torá, no le ponen límite a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un cerco espiritual que se debe respetar. No se puede ir uno ni más ni menos, ni quitarle a la palabra ni darle, como dimos el fundamento el día de ayer. Entonces Él la miró, la enunció, estableció sus límites y la reveló. Es lo que está haciendo con nosotros, revelarla. Creó el santo, bendito sea Él, lo que creó. Dios creó toda la creación y a nosotros también. Y antes de comenzar con su obra, introdujo de antemano 4 palabras hebreas. Mire lo que hizo Dios antes de hacer la creación. Este es un secreto. Vean, está lo escrito: en el comienzo creó Dios hasta ahí queda el secreto. ¿Y qué quiere decir eso? Dice, he aquí 4 palabras. Y después los cielos. Estas en correspondencia a las 4 veces que el santo bendito sea observó la Torá antes de realizar su obra. En esas 4 palabras del primer versículo de Génesis está este secreto que les acabo de dar, donde dice de antemano, introdujo de antemano 4 palabras hebreas. ¿Y cuáles son? Donde está esta de las 4 veces de la Torá, que se lee 4 veces, luego se enuncia, luego se
se establecen los límites y luego se revela. Esos cuatro secretos están en este versículo que dice: en el comienzo creó. Él es uno, Él dos, comienzo tres, creó cuatro y los cuatro que da Dios antes de hacer su obra. Esa es la revelación. Ahí está ese secreto que les acabo de dar. Que primero el Señor, Él da a la palabra, primero la conoce, primero la mira o la conoce, luego la enuncia, o sea, la declara, luego establece los límites, no da ni una palabra de más ni de menos, ni una letra de más ni de menos, y luego la revela, y de ahí para que el hombre la pueda hacer realidad. Bueno, hemos terminado esta enseñanza. Quiero que, como una recomendación especial, para que Dios les despierte su alma de ese letargo, adormecimiento que nos ha dado la religión durante años, y les abra sus ojos espirituales, oídos espirituales, y le abra el entendimiento de su corazón. Les aconsejo que este video lo escuchen cuantas veces desee su corazón. No les doy límite, pero pueden hacerlo como dice aquí la palabra, háganlo 4 veces. Y luego hagan lo que dice Dios, ¿verdad? Miren la palabra, enúncienla, establezcan los límites, revélenla y aplíquenla. Por favor, si ha sido de bendición esta enseñanza para su alma, para su espíritu, para su mente, para su conciencia, yo le pido que por favor, como un apoyo a este ministerio para que se expanda en todo el mundo, le pido 3 favores. 1, que nos regale un like. 2, que se suscriba. Que se suscriba para darle toda esta enseñanza por medio de notificaciones, porque estas van concatenadas, interrelacionadas, se tienen que oír completas, o sea, una por una en secuencia para que entiendan todo el plan de Dios. Entonces, oyen una hoy, otra mañana, otra pasado, pero no perderse una que les quede en medio, porque perderían el hilo, la concatenación que hay en la palabra de Dios. Es palabra de Dios, es perfecta y no se puede tomar, como nos han enseñado, versículos aislados. Es un solo plan de Dios. Luego les pido que puedan compartir esta enseñanza. Si la pueden hacer viral, sería de gran bendición para la humanidad, no para mí, sino para toda la humanidad, para que tenga esta oportunidad que ustedes y yo hemos tenido de conocer estos secretos, estos misterios, esta verdad revelada de Dios. Que la compartan con todas las personas que conozcan, desde su familia, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, todos los vecinos o humanidad que conozcan. Háganlo viral, porque es necesario que se conozca esta palabra con urgencia, antes de que pueda venir la tribulación o venga la gran tribulación o la pretribulación. Entonces, y para que estemos preparados todos, tanto los malos como los buenos, porque todos hemos sido malos y Dios nos ha cambiado, tanto los malos como los buenos, tengamos oportunidad de conocer este plan de Dios y podamos ser redimidos y salvados por la mano y la sangre poderosa de Yahshua el Mesías, en su precioso nombre. Muchas gracias y buenas tardes.